Ahí estamos. Soy Betina. Ah, hola Betina, mucho gusto. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar. Hola Ana, qué suerte tenerte de nuevo, bienvenida. Lauri, no sé si querés empezar vos con unas palabras y darle la bienvenida. Justo te metiste una galletita, claro, iba a pasar. Que acabo de entrar, sentarme, prender la compu. Igual intenta arreglar tu audio ahora mientras tanto, mientras que te arreglas el mate, porque se te escucha como raro. Amigo, Más o menos, ahí. más o menos. Espera, voy a ver si cambio el auricular. ¿Todos están con su equipo de mate? Betina, ¿estás con tu equipo de mate? ¿Te dejó Seba heredado el equipo de mate? ¿No? Muy mal. ¿Vos, Patri? Pero yo estoy desde las 12 del mediodía con esto. Mirá Sin que esto no soy Patri, nada. Buenas. Eso lo conozco, ¿eh? Banco de la provincia de Buenos Aires, estamos en todas partes, en el fin del mundo también. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para Bien, muy todas. bien. Hola, hola. ¿Ahora sí, Laurita? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora Era el sí. auricular. Si querés El empezar auricular. vos y decir unas palabras por la fecha y pasarle la palabra a Amalia. Bueno, hoy es el 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas Mayores. La verdad que venimos trabajando hace mucho tiempo respecto a esta temática. Amalia es una gran luchadora de derechos de personas mayores, por eso hoy es la invitada del día y vamos a tener el lujo de escuchar todo lo que tiene para contarnos y para asesorarnos, también como buena abogada que es. Así que no más que eso es agradecer que hoy estén acá y le vamos a dar la palabra a Amalia para que ella se pueda presentar, porque tiene un currículum gigante, Amalia, sépanlo. Así que, bueno, Mirta se ríe, creo que la conoces, Mirta, un poco. Sí. Sí. Así que, bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Ama, gracias por estar hoy acá. Bueno, gracias Laura, buenas tardes a todos. Y sí, nos conocemos mucho con Laura porque he trabajado en la Dirección de Protección a los Derechos de las Personas Mayores. Tengo acá mi Bernardo, que es un gatito y me está molestando un poco. Bueno, soy abogada, tengo una especialidad en gerontología, coordino la Comisión de Derechos de Adultos Mayores del Colegio Público de Abogados, que es el primer colegio en Argentina y creo que en Latinoamérica que tiene una comisión específica de protección de los derechos de las personas mayores. Hasta hace más o menos casi 2 años estuve trabajando con Laura y hoy en día soy oficial público en el registro civil de la calle Uruguay en la sede central del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero sigo con la cuestión de la temática de los derechos de las personas mayores, que hay mucho por hacer, ¿sí? Bueno, yo sé que tu dirección están trabajando bastante hoy, del trabajo que estás haciendo Laura, y ahora vamos a hablar con respecto de los derechos de las personas mayores en la actualidad. ¿Qué vino a cambiar el tema de la pandemia, no? Nos vino a cambiar en todos los ámbitos, tanto laboral, familiar, económico, es decir, hasta el tema, digamos, de la convivencia, vino a cambiar bastante. Y el mundo se ha enfrentado con una emergencia en las políticas públicas. Nosotros también. Nosotros no hemos tenido un tiempo de reaccionar a tiempo. Y los estados han tomado el gran desafío de limitar los derechos y libertades de las personas para proteger la vida de todos los ciudadanos. Estas limitaciones tienen un aval en tratados internacionales.
hay ciertos derechos que se pueden limitar, otros derechos son absolutos. Por ejemplo, lo que tenga que ver con la esclavitud son derechos absolutos que no se pueden limitar. Todos los demás sí se pueden limitar, pero si se limita un derecho que provoca, digamos, si se vio algún principio, también trae problemas en el disfrute de otros derechos. Pero para limitar los derechos hay que tener varios pasos para seguir. Más allá que esté, digamos, avalado por tratados internacionales, tiene que tener también un informe científico que sea, digamos, que no sea discriminatorio, que sea certero. Y después los estados tienen que establecer el tiempo de duración de estas limitaciones y periódicamente ser informado qué es lo que está pasando. Por eso es que estamos en constante, digamos, aislamiento, para no llamarlo cuarentena, porque superamos la cuarentena, ¿no? ¿Qué pasó también con esta cuestión de las limitaciones a los derechos de las personas mayores? Hago hincapié a las personas mayores. Empezó a aparecer el tema del edadismo. ¿Saben lo que es el edadismo? Es la discriminación, los estereotipos hacia las personas mayores. En nuestro país, el doctor Salvareza lo llamó viejismo, que es una conducta compleja donde intervienen varias dimensiones psicológicas, culturales, y que tienden en forma consciente o inconsciente a, digamos, a discriminar el estatus social de las personas. Amalia, se te escucha Eso un hemos poquito, visto mucho. se te escucha mal. A ver, ¿Hay alguna forma de corregir el audio? ahora, A ver, ahora. ahora, Ahora me parece que se ahora, escucha mejor. A ver, probemos. aumenté un poquito el volumen. Ah, buenísimo. ¿Ahí? Ahí, ¿Sí? perfecto, sí. Bueno. Bueno, ¿qué pasó con esta cuestión de la discriminación de las personas mayores al inicio de la etapa de la pandemia en nuestro país? Esto también se debió a que no estábamos bien preparados. Las políticas públicas en las cuestiones de salud tampoco estaban preparados. Entonces empezó el tema de los contagios en las residencias de larga estadía. Pero fue todo un boom desde los medios. Es decir, veíamos los cronistas que de repente se acercaban, hablaban de los abuelitos. Hablar de los abuelitos es discriminatorio, porque ser abuelo es una relación de familiaridad. Yo soy nieto de, no todos son abuelos tampoco las personas mayores, hay muchas personas mayores que no tienen nietos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud se llama adultos mayores o personas mayores. Y veíamos a los cronistas que de repente enfocaban inclusive los rostros de las personas mayores. Es decir, no se ha tenido cuidado la intimidad de las personas mayores. Con respecto a esta cuestión del traslado de los contagiados a un centro de asistencia pública de salud, hemos visto la invasión de los profesionales con todos estos trajes, que inclusive me llama una médica que tenía su tío en una de las primeras residencias donde estaban los contagiados, y me dice, mira, mi tío está desesperado. Me dice, mira, parecen astronautas, vinieron todos acá que nos tienen que llevar y yo estoy asustado. Es decir, en esa circunstancia no hubo un equipo interdisciplinario que pueda preparar a las personas mayores ante esta situación. Quizás no hubo tiempo de la institución tampoco. Y no hubo tiempo, creo que desde salud pública, para preparar que el equipo sea interdisciplinario, porque la mayoría creo que eran médicos. Además, en las residencias de larga estadía tienen no es historia clínica, se llama legajo
interdisciplinario, donde está toda la historia desde el ingreso de la persona mayor y también está la historia clínica. Por supuesto, son los antecedentes en cuanto a su salud y los datos de los familiares en el supuesto que haya algún caso de emergencia para comunicarse. En ese plegajo consta la institución donde ese adulto mayor se atiende. Pero todos fueron derivados a un hospital público cuando esta persona puntual, este caso puntual, a 3 cuadras de la institución donde residía, tenía el hospital para ser atendido porque ahí tenían su historia clínica. Entonces, ¿qué pasó? Me llama esta médica y me dice, mira, yo quiero saber, yo sé que vos habías trabajado ahí en tercera edad, a ver qué se puede hacer. Yo sé que Laura estaba muy ocupada, no la podía localizar, localicé a otra compañera y le dije, mira, por favor, esta persona tiene su historia clínica en el hospital a 2 cuadras de la institución. Entonces lo traslada, porque este traslado de ir de una institución a otra va en contra de la calidad de vida de la persona mayor. Bueno, se logró que la obra social a la cual pertenecía se lo traslade a ese lugar donde esta persona tenía su historia clínica. Luego he derivado nuevamente a la institución porque dio negativo, pero ¿qué pasó? A la semana, con toda esta cuestión, ese temor, ese miedo, esa cuestión del temor que tenía de no saber qué es lo que pasaba, porque muchas veces, ante la incertidumbre, no se les informó a la persona mayor de lo que estaba pasando. Falleció. Entonces, estas son cuestiones, son grandes vacíos que hay en cuanto a, digamos, a las políticas públicas para atender este caso. Yo sé que esto nos cayó de un día para el otro. Ahora bajó un poquito, ya vemos que en la prensa no se está tocando tanto el tema de el prejuicio hacia las personas mayores. También salieron la mayoría de los gerontólogos a hablar sobre esta temática. Y también hubo una cuestión que se confundió, la geriatría con la gerontología. La gerontología es una especialidad médica que se dedica exclusivamente a la salud de la persona mayor. Y la gerontología es una interdisciplina donde interviene la medicina, interviene el derecho, interviene la psicología, la sociología, y es un abordaje, digamos, entre todas estas miradas, ¿sí? Entonces hubo una confusión. Hola a todos. Hola. Hola, Jorge. Hola. Bueno. Sigamos. Bueno, te digo. Estábamos en la diferencia esta de la geriatría y la gerontología. Y mi gatito que no me deja hablar. Bueno. Él es instruido. Bueno, sigamos con todo esto. ¿Qué pasó? A medida que fue pasando el tiempo, se fueron acomodando todas las políticas públicas. En cuanto a lo que es el tratamiento específico hacia las personas mayores. Al principio vimos que se vulneraban los derechos, empezaron a hablar sobre el tema del viejismo, pero hoy en día el tema está, digamos, hemos aprendido un poco. Para toda esta cuestión de la pandemia, va a provocar un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma sobre todo en la protección de los derechos humanos. Argentina es un país que tiene una gran historia con respecto a la protección de las personas mayores. Les comento un poquito, en el año 1948, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, se presenta en la Organización de los Estados Unidos, el que era embajador, que era el doctor Coromina, y habló sobre los 10 derechos básicos de la ancianidad. Esos 10 derechos, para el mundo era algo nuevo, ¿no? Esos 10 derechos básicos de la ancianidad, luego se introducen en la Constitución del año 1949. Pero nos duró poco. Argentina después empezó con estos golpes de Estado. Entonces, cuando viene el golpe de Estado, se deja sin efecto estos 10 derechos básicos de la ancianidad
y se introduce el artículo 14. Pasaron muchísimos gobiernos, cortos gobiernos democráticos, largos gobiernos de facto, pero en el mundo se seguía hablando del tema del envejecimiento y los derechos de las personas mayores. Es decir, Argentina fue pionera, pero el mundo aprovechó esta situación. Surgieron ONG, por ejemplo, Jalpais, INPEA, que es un organismo que nació en Canadá, que trata sobre la prevención del abuso y maltrato a las personas mayores y tiene representación en todo el mundo. Tuve la suerte de representar a Argentina ante esta institución. Bueno, después seguimos trabajando y llegamos al año 1994, que es la reforma, donde se lleva a cabo la reforma de la Constitución Nacional. Y la reforma de la Constitución Nacional introduce el tema, faculta al Congreso a dictar normas de protección de los siguientes grupos. De la mujer, se dictó una ley de protección de la mujer víctima de violencia, que es la ley 26485, creo, a través de la Convención de Belém do Pará. Critico esta ley, ¿por qué? Porque las mujeres también envejecemos. Entonces esta ley no contempla el envejecimiento de la mujer. En ninguno de sus apartados dice que si una mujer adulta mayor es víctima de violencia, puede ser trasladada a una institución de asistencia gerontológica por un equipo interdisciplinario, mientras el juez resuelve que el victimario pueda ser sacado del hogar y ella ser ingresada nuevamente a su hogar. No lo dice. Después, los otros grupos el tema de discapacidad también tiene su ley, de niña, niño y adolescente también tiene su ley, y dice ancianos. A mí la palabra anciano mucho no me gusta, prefiero personas mayores, pero eso está en el texto de la Constitución. Nunca se llegó a legislar sobre el tema de la protección a las personas mayores, nunca. Mientras tanto, Argentina presidía la convención, sobre una convención, y se trabajó bastante. El objetivo de la convención es que sea un documento jurídico vinculante y de protección en forma integral a las personas mayores. Me consta que hubo varios proyectos, pero ninguno tuvo el tratamiento que debería tener, y después eso termina encajonado. Bueno, después el Código Civil tampoco trata el tema del envejecimiento, el viejo Código Civil. Pero como los adultos mayores, todos los adultos mayores, somos personas y sujetos de derechos, y con derecho a ejercer, todos los principios establecidos en el Código Civil se puede aplicar para, digamos, proteger a las personas mayores. En agosto del 2015 sale el nuevo Código Civil. Yo tenía la ilusión de que iba a estar un capítulo específico del envejecimiento poblacional. No fue así. El Código Civil trata desde, digamos, desde el nacimiento de los menores, del casamiento, del divorcio, de los derechos sobre las cosas, hasta la muerte, porque es la sucesión. Pero hay un salto que da que no lo trata, pero hace digamos, el Código Civil hace una referencia diciendo que aquellos temas que el Código Civil no lo trata, será una ley especial lo que lo va a tratar. Estamos esperando todavía. Y este nuevo Código Civil tiene como fuente la Constitución y los tratados internacionales, que es un modelo. Me parece perfecto que hay ciertos principios que no están en el Código Civil, si bien algunas convenciones internacionales, algunos tratados, no son vinculantes, pero se puede hacer referencia para la protección de cualquier persona. El 15 de junio del 2015, la Organización de Estados Americanos
aprueba la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Argentina se presidía la convención. Y el 15 de junio es una fecha muy importante a nivel mundial. A instancia de INPEA, que es la ONG de prevención del abuso y maltrato a las personas mayores, solicita ante Naciones Unidas que cada 15 de junio en todo el mundo se realice actividades a los efectos de concientizar al mundo sobre el abuso y maltrato hacia las personas mayores. Se realizan actividades, pero cada vez va en aumento el tema del abuso a las personas mayores. En una oportunidad sacó un eslogan de INPEA diciendo cero violencia. Eso nunca se logró. Bueno, esta convención es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque sus cláusulas son jurídicamente vinculantes y protegen en forma integral a las personas mayores. El Congreso lo reconoce a través de la ley 27360. Es decir, que sí o sí los jueces están obligados a aplicar en el caso de que haya comprometido un derecho de las personas mayores. Esta convención se aplicó por primera vez en un pueblito muy pequeño en Corrientes, donde una nieta va a visitar a su abuela y se encuentra que estaba en total estado de abandono. Cuando quien tenía que cuidar de ella y su hijo, que era el que le cobraba su mísera jubilación ante el ANSES, y no atendía a su madre. Entonces, la única, digamos, autoridad en ese pueblito era una jueza de paz. La jueza de paz, previamente a tener que determinar que un tribunal pueda actuar, ella misma ejerció sus funciones y aplicó la convención. Traslada a esta señora a un centro de salud y las medidas cautelares de no acercamiento de este hijo y un informe al ANSES para que nunca más vuelva a cobrar. Después se siguió aplicando en varias provincias. Pero aún nosotros estamos esperando que a través de esta convención pueda salir una ley de protección integral a las personas mayores. Son años de lucha que uno viene en este tema, pero yo creo que en cualquier momento puede salir. La Ciudad de Buenos Aires tiene también normativas por ejemplo, que tenga que ver con el control de las residencias de la restadía, con el tema del abuso y la violencia doméstica de los adultos mayores, lo que pasa en el hogar. Hay programas también, bueno, eso es competencia de Laura, pero en un tiempo sí trabajé muchísimo con el programa Proteger y también en el control de los geriátricos privados en el tema del abuso y maltrato institucional, que es un tema bastante complejo y muy poco abordado, estaba muy poco abordado. Y espero que con el trabajo del Congreso podamos tener una ley. Ahora, lo que pasa con esta convención es que todavía estamos esperando que cada una de las provincias adhiera a la convención, para que de una buena vez sea obligatorio para todos. Si bien pueden los jueces de cada provincia aplicarlo, es obligatorio. Inclusive, esta convención tiene organismos de control. La convención establece ciertos principios que los estados tienen que reconocer a las personas mayores para protegerlos, pero los estados que adhieren a la convención pueden ofrecer mejores derechos. Esta es una cuestión muy importante, que es una convención flexible. Y por otro lado, establece cuáles van a ser los organismos que van a estar compuestos por distintas autoridades de todos los estados para que rindan cuentas. Así que los estados se tienen que poner a trabajar de acuerdo a lo que dice la convención. Hay algunos países de Latinoamérica que no han adherido todavía, pero eso no significa que no se aplique, se puede aplicar también en esos países
que no se han adherido. Perdón, voy a tomar agua. No tengo mate, nadie me contesta. Te paso, te paso. Dale, dale, dale. Bueno, ¿tienen alguna duda? Porque hablé bastante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque me dijeron que es una charla. Sí, Entonces, a ver, vamos a charlar. ¿Sí? empecemos a charlar. ¿Quién quiere romper el hielo? A ver qué dudas tiene, qué pasa en su barrio, qué pasa. Por ejemplo, el tema este de la pandemia, yo he visto mucha solidaridad en los edificios. Los encargados, los vecinos, llamaban para ver si alguien necesitaba. Y también el intercambio intergeneracional, que es muy rico. Los chicos voluntarios haciendo la compra a las personas mayores, inclusive en los edificios. Entonces, esa solidaridad, la verdad que es algo muy, muy importante. Entonces, yo creo que ojalá que todo esto pueda traer un cambio positivo, ¿no? Amalia, yo trabajo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y recién le Patricia. comentaba, encantada, muchas gracias por la charla. Le contaba a Rosana por el chat que, bueno, el Banco Provincia, dentro de los temas a tratar, es este justamente, porque la pandemia ha dado a relucir un montón de situaciones muy complejas y que, bueno, obviamente ellos también tienen derecho a poder operar en un banco, tienen derecho a poder estar en su casa y saber de qué manera hacerlo, y bueno, se le está dando mucha importancia a eso y se le está buscando la manera para que ellos estén a la altura de las circunstancias y ayudarlos, ¿no? Porque es como, llega un momento que los roles se invierten y a nosotros ellos nos ayudaron cuando éramos chicos a poder aprender y nosotros un poco ahora tenemos que ayudarlos a ellos a que puedan aprender en este mundo de tecnología tan complejo para todos, ¿no? Así es, a todos nos cuesta la tecnología. Para mí no fue fácil, porque uno venía de la máquina primero manual, después de la eléctrica, cuando nos estábamos acostumbrando de la eléctrica, vino esta cuestión. Entonces a todos nos costó esto, una persona de 70 años. Pero en el 2001, cuando muchos chicos se fueron afuera, los que primero se estuvieron en las redes fueron las personas mayores de 60 años, para poder comunicarse. Y hoy en día se ve mucho también esto con el chateo. Uno entra a cualquier red y la mayoría son personas mayores que encuentran un acompañamiento también a través de esta tecnología. Ahora, con respecto al banco, me parece interesante que todas las instituciones bancarias, las mercantiles, las educativas, lo que es los hospitales, porque la mayoría de los hospitales no tienen atención gerontológica, las obras sociales no tienen atención gerontológica, el único que conocemos es PAMI, y algunas veces, por ejemplo, me ha tocado casos de personas mayores que tienen, por ejemplo, obra social de comercio y necesitan una residencia de larga estadía. Tengo conocido en la obra social, pero más allá de tener conocido, hay ciertas barreras que deberían superarse, ser accesibles. Entonces, ¿qué me dice esta colega? Me dice, mira, no tenemos residencia. A través de un recurso se puede lograr. ¿Qué pasa con el recurso? Son tiempos que se pierden en contra de los intereses de las personas mayores. Entonces yo creo que todas las obras sociales tienen que tener accesibilidad en cuanto a residencias para personas mayores, todo lo que es el tema de las prótesis, no tienen que tener tiempo de espera ni agotar las instancias. Agotar las instancias es como, digamos, es también retroceder a los intereses de las personas mayores. Han trabajado 30 años para tener accesibilidad. Lo mismo pasa con la justicia. No tenemos una justicia donde las personas mayores puedan ser actores principales de sus denuncias. En un tiempo, yo creo que sigue estando, cuando estaba en Proteger, la única vía que nosotros teníamos para pedir la protección de una persona mayor era la Defensoría de Menores Incapaces.
Un día le digo al defensor, me siento mal porque estoy discriminando yo a esta persona, porque vengo acá de Defensoría de Menores Incapaces. El Código Civil, ustedes saben que cambió toda esta cuestión, se habla de la capacidad. La capacidad es un principio general. Todos somos capaces, salvo que un juez, a través de un equipo interdisciplinario, establezca que esa persona mayor o, digamos, joven, se le puede restringir la capacidad y a través de un dispositivo de apoyo, esa persona puede recuperar su capacidad, su autonomía y su dignidad. Es decir, cambió un poco el paradigma de la incapacidad, por suerte, porque hay ciertas discapacidades que a uno le permite trabajar. Hay discapacidades físicas, pero cuando ese dispositivo de apoyo ha logrado que esa persona pueda recuperar, digamos, su función. La justicia, a través de este nuevo Código Civil, hace un seguimiento y periódicamente el equipo interdisciplinario, en el supuesto que la persona esté institucionalizada, tiene que presentar un informe periódicamente. Y la justicia va y controla qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando la persona no puede recuperar por distintos medios, por distintos dispositivos, no puede recuperar su capacidad, su autonomía? Es decir, es un peligro para sí, para el tercero, que no reconozca el valor de las cosas. Entonces el juez, en ese sentido, va a nombrar a alguien que antes se llamaba curador, ahora se llama dispositivo de apoyo. Esa persona lo que va a hacer es actuar por la voluntad de digamos, en el supuesto adulto mayor, y va a procurar que tenga calidad de vida dentro de esa capacidad que tiene, ¿sí? Son todos cambios de paradigma que trae este nuevo Código Civil, que está relacionado con tratados internacionales. Sí, es muy interesante todo lo que te preguntaba, lo que te decía Patricia, porque tenía que ver con un punto que vos tocaste en lo que fue la presentación, Amalia, que tenía que ver cuando la violencia es institucional. Que vos nombraste hospitales, Patricia decía de los bancos, pero hay mucha violencia institucional en muchas instituciones, tanto en instituciones del Estado como en todos aquellos lugares que ellos tienen que hacer trámites. Es muy interesante ponerlo en la agenda de discusión, ¿no? Porque por supuesto, uno de los temas que nosotros vamos a tratar al finalizar octubre, que van a venir, lo que yo le digo, los capos de la publicidad, a hablar con nosotros acá en una mateada, porque una de las cosas que nosotros queremos hablar con ellos y que les pedí de hablar ese día es sobre los cambios que tuvieron que hacer ellos en los estereotipos, porque antes se trabajaba con estereotipos en la publicidad, y cómo tuvieron que hacer todo un cambio de paradigma para trabajar de manera diferente el tema de los adultos mayores, de las mujeres, y algunos temas más que son los que más nos preocupan a nosotros dentro de este grupo. claro. Pero la violencia institucional, la violencia comunicacional, la violencia, cuando hablamos de La violencia simbólica también. La violencia simbólica, claro, son temas que tenemos es muy importante. Sí, Amalia, Han surgido otros indicadores durante este encierro. Hay muchísimos indicadores. Hay gente que, inclusive hablemos de la residencia de larga estadía. Es un silencio porque en realidad yo creo que no se permite el control por el tema del contagio. ¿Qué pasa dentro de las residencias en este interín de la pandemia? ¿Qué pasa con las personas que tienen que atender a esas personas mayores? No se puede hacer, digamos, el distanciamiento social dentro de esa institución. ¿Quién controla si las personas mayores tienen un adecuado menú, si se cumple con el menú, si se cumple con la medicación, si las asistentes sociales están haciendo, digamos, todas las actividades, porque no tienen que estar quietos, sino tienen que estar en movimiento, tener... Sí, Patricia. No, Amalia, que eso que estás diciendo, yo tuve
tuve a mi abuelo internado con cáncer, y bueno, está mal hablar de temas propios, pero realmente a mí me causó mucha impotencia, porque mi abuelo estaba internado en el PAMI, y una de las tantas mañanas que lo iba a visitar, observé el maltrato que tenía la enfermera hacia mi abuelo. Y la verdad que me produjo una impotencia tan grande que no supe cómo manejarlo, y tuve un encontronazo con ella muy grande, y de alguna manera, no sé si la amenacé, la verdad que mostré lo peor de mí. Carácter tengo Bueno, bastante. porque estaba en una situación también Sí, extrema, era tu sí, abuelo. sí. Horrible, En horrible. te entiendo. En una residencia de larga estadía, hay muchísimos indicadores, algunos están juntos. El tema este de que no tengan formación los asistentes es un indicador de maltrato. Cuando vos entras a una residencia y de repente percibís ese olor aquí, es indicador de maltrato. Cuando vos ves que en el comedor están sentados en esa silla baño, es un indicador de maltrato. Entonces, cuando ves las sábanas que no se cambian o son sábanas de pésima calidad, son indicadores de maltrato. Hay muchísimos indicadores y uno tiene que tener un ojo clínico para saber cuáles son esos indicadores. Yo he hecho un cronograma de los distintos, los distintos tipos de acuerdo a qué es lo que pasa en la residencia, qué pasa con la comida, qué pasa con la vestimenta, qué pasa donde duerme, qué pasa cuando se levanta la persona mayor, porque he visto, hemos ido muy temprano por una denuncia y hemos visto que las personas mayores por un lado estaban haciendo fila, las mujeres, y por otro los hombres, como si fuese un centro militar para bañarse, y se usaba el mismo toallón para todos. Esos son indicadores de maltrato. O ves que de repente están haciendo comida y no tienen prótesis, y están viendo la tele y no escuchan, y la tele que ven son de dibujos infantiles. Eso es la infantilización de las personas mayores, es otro indicador de maltrato. No le pones, no le preguntas ¿qué es lo que quieres ver? Le imponen que se pueda ver. Te entretiene. En una oportunidad también fuimos a una inspección y cuando llegamos, faltaba pocos días para Semana Santa, y escuchamos a la tallerista que le dice a las personas que estaban pintando, ¿de qué color son los huevitos? Esa es la infantilización, otro indicador de maltrato. Muy pocas cuidadoras conocen los nombres de las personas que tienen que cuidar. Algunas le ponen sobrenombre. Una oportunidad estábamos inspeccionando en un lugar y escuchamos que dice, quédate quieta, Chucky. Cuando le digo a mi compañero, vamos a ver qué es lo que pasó, yo escuché Chucky. Y me dice, yo también escuché Chucky. Cuando vamos, vemos que estaba una adulta mayor sentada en una silla de ruedas, pero atada a una baranda. Le digo, ¿quién es Chucky? Y me dice la asistente. Y ella dice que es tan malvada como el muñeco, pero debe tener nombre. Bueno, esa es la falta de capacitación que tienen y la violación hacia, digamos, la identidad de esta persona mayor, porque es un sujeto de derechos, con derecho a ser tratado bien. Y con respecto a la cuestión bancaria, hay una cuestión muy discriminatoria con respecto a los bancos. Las personas mayores no pueden ser titulares de ningún crédito. Eso es una discriminación tremenda. Tienen 60 años y ya le ponen la traba que no pueden sacar ningún crédito. Si hay personas que están trabajando hasta los 80 años. Eso es una cuestión también hay que ver. Eso es parte de las políticas públicas del futuro. Voy a tomar nota. Tome nota. Y lo vamos a lograr. Y trabajar también con dignidad. La persona mayor tiene derecho a trabajar. Patricia. Hay una discriminación también, Amalia, de algo que no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, a Sergio Palazzo alguna vez, cuando se armó, ¿se acuerdan ese viernes fatal que todo el mundo fue a cobrar?
Y él te contaba el problema de que los bancos privados no se los puede obligar y no quieren pagar las jubilaciones. ¿Y cómo sería la redistribución del pago de las jubilaciones si los bancos privados accedieran a pagar las jubilaciones en lugar de estar haciendo cola porque solo paga la banca pública y algunos bancos muy chiquitos que aceptaron pagar las jubilaciones? Claro. Pero ese también es un tema de discriminación. Como no lo consideran que le lleve... Él también puede ser el día de mañana un ¿Quién habla? jubilado que tenga que ir. Yo hablo. Amalia, No, digo, Palazzo puede ser también. Se quedó duro la imagen, perdón. El día de mañana, este señor también va a ser un jubilado. No, él propicia que paguen todos los bancos. Ahora los bancos no lo van a escuchar. Pero lo que él dice es que todos los bancos deberían pagar las jubilaciones para que la distribución de la cantidad de personas por banco sería ínfima en relación a lo que es hoy, porque hoy las grandes colas y esa discriminación institucional que se le hace a los jubilados, como no son un negocio, perdón la expresión, pero como No, es que es así, es una expresión totalmente acertada, es así. Sí, es verdad. Además que, bueno, hablando de ese punto, fue un tema que ahí fue un tema de descontrol de ANSES, no vino por intermedio de los bancos, no importa. Fue descontrol de varios lugares, pero lo que él decía, de varios lados, sí. Lo que él decía es que si en realidad la banca privada pagara las jubilaciones y uno tuviera, no sé, una ley que los obligue a pagar jubilaciones, supongamos, entonces en ese paraguas la cantidad de personas por banco, teniendo en cuenta todas las sucursales que hay en el país y todo este tipo de cuestiones, sería ínfima en relación a lo que soy, porque hoy si vos salís a la calle y ves ahora en plena pandemia y salís el día de cobro de los jubilados, ves que la banca pública hay una cola terrible para poder cobrar. Y ese es un punto interesante. Ahí pasó mi gato. Ahí pasó, pero eso es... Ahí pasó mi gatito. Y sí, quiere estar presente. Sí. Es un tema también interesante para poner en la agenda. Está mirando. Es muy interesante. Y también el tema, por ejemplo, eso de que obligan, hay bancos que obligan a las personas mayores a presentar la supervivencia. Otros bancos dicen, con tal de que hagas una compra con la tarjeta de débito es suficiente. Pero hay colas y colas en ciertos bancos para que pongan el dedito. Eso no, pero ahora es automático, Ahora es automático lo de la supervivencia. Pero ahora es automático. Algo avanzaron, Pero sí, con demostrar que va a hacer la compra con la tarjeta de débito es suficiente. Siempre tiene que estar demostrando la persona mayor que vive. Eso es algo discriminatorio para mí. Discriminatorio. Y hay muchísimos temas más para contemplar. El tema laboral también es un tema. Yo creo que nadie está obligado a que deje de trabajar porque se tiene que jubilar. La jubilación tiene que ser, digamos, optativa. Si yo me quiero jubilar, me jubilo. Trabajo hasta, qué sé yo, hasta que diga basta. Porque con 30 años de aportes es otra cosa que también hay que empezar a estudiar bien, porque tenemos un sistema arcaico. No puede ser que hayas trabajado 30 años para tener una jubilación que no te permite vivir. Claro, pero eso es indigno, Amalia. No eso te es permite indigno. Una persona después de haber trabajado 30 años no puede cobrar 18.000 pesos de jubilación. No, nadie vive. Por eso digo, es necesario empezar a cambiar todas esas cuestiones y que las políticas públicas sean en verdad para proteger en forma integral a las personas mayores. Son sujetos de derechos que necesitan vivir bien. Esto es algo tremendo, 30 años de aporte para que hagan un cálculo leonino nefasto y cobrar una derecha. Entonces, bueno, siempre... Ahí Amalia Majo te quiere hacer una pregunta o comentario desde Catamarca. Nuestra amiga. Bueno, bárbaro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, estuve hace mucho tiempo por Catamarca. Hola, me gusta Catamarca. A mí me encanta. Hermoso. Los espero a todos cuando pase esta pandemia. Sí, también fui a dar una charla en Catamarca. Con nueces, con dulce de leche y bañadas en chocolate. Ay, qué rico, qué rico. Con nueces confitadas. Vaya. Sí.
No, Sí, contarles una pequeña experiencia. Bueno, lo que están contando de los bancos y los jubilados, acá pasa. O sea, acá salís una fecha de cobro y las colas dan vuelta a la manzana. O sea, es impresionante. A mí me pasa personalmente con mi suegra, que cuando ella ya arrancó la pandemia, no la podíamos hacer entender. Y como que ella no termina, se enoja del hecho de querer ir, porque a ella le gusta sacar a ella su dinero y ver su dinero en mano y tenerlo ella y ella sentarse en la mesa. Está bien, por ahí no hay diferencia de que su hijo se lo cobre y se lo lleve. Ella no, ella quiere ella sacarlo del cajero. Y bueno, fue muy duro decirle que no podía ir, que acá hicieron la primera semana de pandemia un protocolo impresionante, pusieron sillas, todo para los jubilados, pero lo mismo explotó el centro. Y me pasó en educación, el año pasado, lo vi mucho al tema de la discriminación. Yo tenía una directora a la que le hago la suplencia, ya se jubiló a fin de año del año pasado. Ella estuvo todo el año ejerciendo. Ella no se quería jubilar porque ella quería cobrar el sueldo de directora. Ella quería que le salga el sueldo de directora, no de vicedirectora, y jubilarse con su sueldo de directora. Y la verdad es que ella estaba bastante bien. Capaz físicamente se le notaba porque tuvo un accidente y andaba con bastón. Pero ella tenía muchas ganas de seguir trabajando, le gusta mucho. Yo soy docente del nivel inicial, ella estaba en el de directora en el jardín, esto es en la provincia, ¿no? Y se notaba tanto la discriminación que, por ejemplo, hacían capacitaciones y, y decían en los requisitos, directoras y vicedirectoras hasta tal edad. Y ponele, la capacitación era de TICs, de computadora, de conexión o de sistemas, y no las incluían. Entonces, por ahí un día llego y le digo, hola, diré, ¿cómo está? ¿No va la capacitación? No, a mí ya no me incluyen. Pero ella tenía muchas ganas de seguir aprendiendo. Por más que se esté por jubilar, ella puede ir a la claro, lógico, capacitación y escucharla. tiene derecho porque la convención lo dice. La Tal- convención dice que también tiene derecho a estudiar, no importa la edad, tiene derecho a capacitarse. Entonces, ahí hace falta una capacitación, lo que es toda la cuestión educativa, donde se reparten los cargos, digamos. Es necesario capacitar a todos en el tema del envejecimiento poblacional y los derechos de las personas mayores. Hay que empezar a capacitar. Después hay otro tema, el tema de dónde hacer la denuncia de violencia hacia las personas mayores. Nosotros tenemos un solo lugar, que es la calle de las Valles 1220, que está en la zona de tribunales. Entonces, eso es también discriminatorio, porque tiene que estar descentralizado en todos los barrios. Tiene que haber accesibilidad para ir a, a realizar la justicia a la persona mayor que es víctima de violencia. Lo mismo que las defensorías. Si bien están en algunos barrios, pero no en todos los barrios. Entonces, esa es una cuestión que yo critico muchísimo, critico de hace bastante tiempo, que la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, está en un solo lugar. Tiene que estar descentralizado porque todos tienen derecho a tener accesibilidad en la denuncia. Esa es una barrera que tenemos. Y también tener una defensoría específica para las personas mayores a nivel judicial y también un tribunal específico, por supuesto con un equipo interdisciplinario, con jueces capacitados en la temática. Así que bueno, hay mucho por hacer, hay muchos vacíos legales. Sí. Yo te entiendo, Majo, eso es discriminatorio, es muy discriminatorio, la verdad Y que tiene aparte que estar incluida. estaba a la vista, aparte, porque te llamaban o en un grupo ponían le da tanto y bueno, se notaba mucho. Se sigue notando, ¿no? Ella ya se jubiló, obviamente, pero se nota en los ámbitos. Por ejemplo, me pasó algo personal ayer, justo le decía a mi marido, ay, mira, están buscando gente en tal tarjeta pidiendo currículum. Y claro, y me dice, no, dice, fíjate los requisitos y es hasta cierta edad. Y le digo, ¿sabes que voy a entrar a verlo? Bueno, después que me fijé, qué sé yo, pero bueno, o sea, uno dice, ¿por qué? Si hay gente que todavía tiene muchas, a mí me pasa un señor acá al lado que es cuidador de una casa de que está en construcción,
y la señora le dio licencia por el tema de la pandemia, bueno, y él consiguió ahí un comercio al frente acá muy grande, y él tiene ganas de trabajar, y viene y se queda todas las noches, y cuida y se camina toda la cuadra, porque tiene ganas de trabajar. Entonces, es como, es horrible lo que pasa, digamos, Es por decirlo de feo, una la manera, verdad que porque es yo feo. creo que tiene derecho, y quieren trabajar, tienen ganas, y hay gente que tiene trabajo y Aparte no es una quiere persona trabajar, y capaz, hay gente que claro. sí, Sí. tal cual. Por eso hay que crear un mercado para personas mayores que no lo hay. Y ver de qué manera las empresas se pueden beneficiar para tomar personas mayores. Pero en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el tema de educación universitaria, hay muchos profesores que son adultos mayores, que están trabajando. Así que bueno, tenemos que tomar el ejemplo también de eso. Y bueno, hay mucho por hacer. Igual con el tema de los empleos, Majo, te digo que yo, que ya cumplí 42, soy vieja para un montón de empleos. Totalmente. Ya nos discriminan a los 40. Totalmente. Así que imagínate cuando tengamos 60. A Por mí eso, yo siempre, me encanta siempre desde chica miro los clasificados de búsqueda de empleo. Antes los miraba en el Mira, diario, ahora los veo en LinkedIn, ¿no? Va uno sea, tachando o lo que el aparece. gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que no discrimina por edades. Yo tengo compañeras de 63, mi jefa tiene 63 años, y es una luz, es increíble Bueno, la lucidez que tiene. yo les quiero contar una Admirable. cosa que para mí es un gran orgullo, que, bueno, mi abuela falleció hace 2 años nada más, y ella con 86 años le dieron 5 diplomas y medallas por escribir libros de cuentos para niños y poemas de amor. Y ella con 86 años escribió un libro con todo eso y fue reconocida. Y bueno, ojalá yo llegue a los 86 con la cabeza tan lúcida como ella, ¿no? Pero son cosas que Claro. yo, o sea, es la persona que más amo en esta vida, y lo tengo que reconocer, porque hay adultos mayores que tienen la capacidad más fresca que un joven de 40 años o de 30 y pico de años, que también hay que reconocer, porque no todo se trata de edad. Sí. Son muy útiles. Tenemos que ver por la inclusión de estas personas mayores que son muy útiles a la sociedad, que tienen toda una historia de vida tan valiosa, una enseñanza increíble. Por ejemplo, nosotros los abogados podemos trabajar hasta que, digamos, basta. Hasta los 70 años, vos pagás la matrícula hasta 70 años. Después de 70 años nosotros podemos seguir trabajando. Eso está bien. Eso es inclusión. Entonces, bueno. No, aparte, como te decía Rosana, tanto hablan de inclusión indica todo, o sea, todo. Inclusión indica todo, es una buena frase. ¿No es cierto? Sí, el otro sí, día fui a un restaurante, una señora no podía ingresar con la silla de ruedas, entonces digo, inclusión es todo. Totalmente. Porque esa persona no puede ingresar y se tiene que quedar afuera y se tiene que volver a su casa. Claro, ese tiene que ver con las barreras arquitectónicas. Sí. Entonces, tenemos que tener una ciudad que sea inclusiva para todas las edades, claro, evitar que haya barreras arquitectónicas, tanto, por ejemplo, en los colectivos. No todos los colectivos tienen la escalerita para que una persona con discapacidad que no pueda subir tenga esa accesibilidad. Lo mismo que en los cines, en los teatros. Hay interminables escaleras que le llevan, por ejemplo, a los baños, o algunos restaurantes que tienen baños abajo. Entonces, eso es no ser accesible, porque la discapacidad la puede tener una persona joven también. Entonces, tenemos que pensar en una ciudad que sea más accesible, que haya, qué sé yo, no sé, esas máquinas para que se deslizan, pero eso son barreras tremendas. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ponernos a pensar en las políticas públicas y en esto, en la Convención Interamericana, que tenemos que estudiarlo bien, y es de fácil lectura. Cada vez descubro más cosas, cada vez que las leo, y bueno, Ahí hay que Amalia ponerse a trabajar. nos escribió una pregunta Silvina Salinas,
desde Chaco, la escribió porque hoy está sin luz, así que está usando, Bueno, no está poniendo la cámara para que le use menos batería al celular para sí. llegar a escuchar la conferencia No entera. estoy leyendo los chats. así que- Buenísimo. Si querés contestarle, ahí lo que escribió Silvina, que hoy está sin luz, pobre, nos está mirando con el celular como puede. Aires a nivel nacional o a qué nivel? Silvina. Ahí ya nos va a contestar. Porque ella es del Chaco, ¿no? Sí. Bueno, ella tiene que ver en el municipio del Chaco, la provincia del Chaco, qué número hay, porque cada provincia, la ciudad de Buenos Aires tiene 147, tiene otros no. Claro, ahí, Ama, lo que dice Silvina es que esos números son de ahí mismo, pero lo que ella refiere es que, digamos, que nunca se puede comunicar. Tal vez habría que ver más allá de un teléfono, tal vez tiene que haber alguna oficina o tendría que haber algún... O algún mail. Claro. No lo sí, sé. porque en cada lugar tiene que existir... Claro, sí. Ahí... a ver quién más. Eso sí, igual te lo podemos averiguar, Silvi, no hay problema con eso. Silvi, después te avisamos. Silvi es nuestra... Silvi, Majo, ya son del equipo de voluntarios. Bueno. De la fundación. Le quería preguntar a Anabela, porque siempre me gusta hacerla hablar, que ella odia hablar, sobre su experiencia, porque Anabela coordinó mucho tiempo por oficio, más que por sus conocimientos, más que nunca tuvo creo que el título en la mano, pero coordinó siempre el tema de todo lo que tiene que ver con la protección de derechos en las personas con discapacidad, y trabajó mucho tiempo cuando todavía existían las pensiones a los adultos mayores, que después se reemplazaron por otras. No sé si tenés algo de tu experiencia que quieras contar, o que haya cambiado, o que vos notás que debería cambiar. A los mayores de 70 años, ¿no? Era para mayores de 70, sí. Hola, ¿qué tal, Rosana? Buenas tardes. Hola, Ana. Placer Amalia, verte siempre. Hola. Con Amalia, bueno, cursamos juntas la especialización en gerontología, así que me interesaba mucho. Ahí se reconocieron. Anabela. Nosotros somos gente que cuando nos íbamos a Mar del Plata. Cuando nos íbamos a Mar del Plata, bueno, después nos recibimos. Qué lindo, y bueno, Anabela. por eso me interesaba y pensaba, digo, seguí siendo la misma con tus pensamientos de aquel entonces, de cuando cursábamos esas clases. Sí, la pensión por vejez se dejó de hacer en el país. Comenzó a tramitarse la PUAM, que es la pensión universal por adulto mayor, y la tramita ANSES. Pero bueno, coincido en lo que dice Amalia, todo es como que si nos ponemos a pensar no solo en los adultos mayores, en los viejos vemos barreras, ¿no? Las barreras están por todos lados. Y más aún, si sos viejo, mujer, discapacitado, se van sumando cada vez más cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad. Ay, Anabela, qué lindo encontrarte. Entonces, sabés, Amalia, que Anabela es una genia. Es una genia. La admiro profundamente, ya lo sabes. Pero sabes que en todos lados donde voy siempre me encuentro con conocidos. Qué lindo. Hace años que no sé nada de Anabela. Qué lindo. Además, en estos cuadraditos no conectamos, ¿eh? En estos cuadraditos no nos reconocemos a veces. Después te pasamos el teléfono de Anabela. Dale. No, eso siempre fui combativa en el tema de los adultos mayores. Y bueno. Laura, te veo muy callada. Ahora no tenés galletita, así que podés hablar. No, ya tomé mate, ya estoy tranquila. Te lo perdiste, Esteban, porque le doy la palabra a Laura cuando empezamos y justo se había mandado una galletita. Y quedó... Claro. Esteban me hizo quedar muy mal, Rosy, hoy. Fue sin querer.
Me va que te conozco, Laura. ¿Viste, Ama? No, a mí a ver, una de las cuestiones que nosotros vemos y trabajamos mucho con Amalia es también, cuando ella se refiere al tema de geriátricos, es que cada persona mayor que esté institucionalizado sea con consentimiento. Y eso es una de las cosas que hay que empezar si bien hay una ley que indica que tiene que tener el consentimiento de la persona mayor, en general no sucede, y me gustaría, Ama, que cuentes el caso que tuvimos que trabajar hace unos años, en donde había una persona mayor que estaba institucionalizada, y cuando ustedes fueron a hacer la inspección, la señora mayor les pedía por favor que la saquen de ahí, porque ella no quería estar ahí, y la habían institucionalizado obligatoriamente, Sí. y la había institucionalizado su hija. ¿Te acordás del caso? Sí, hoy en día la adulta mayor está en Bariloche con su nieta. El tema fue el siguiente, se comunica la nieta conmigo a ver qué puede hacer, porque ella se pone en contacto con una ONG y dice, mira, yo tengo el teléfono de una abogada que trabaja en tercera edad, que te puede orientar. Entonces, bueno, hablo con la coordinadora, le digo, mira, hay que ir a evaluar a esta persona, porque la nieta me dice que viene de Bariloche, va a la casa de su madre y estaba su abuela. Cuando pregunta por su abuela, le dice, la dejé allá en una residencia, en un geriátrico, y la voy a dejar hasta que se pudra. Entonces ella se va, la ve, el titular de la residencia no la quería dejar entrar, le dijo, yo soy la nieta, quiero verla a mi abuela, ella me ha criado, pero yo estoy trabajando en el CONICET ahí en Bariloche. Bueno, entra, y la nieta le graba todo. Cuando me hace escuchar esta frase que dice, quisiera ver aunque sea el sol. Dice, no veo el sol acá. Y leo todos los días. Y no hay actividad, no hay nada. Quiero hablar, quiero salir a tomar aunque sea un café. Pero ella lo que quería ver era el sol. Bueno, cuando viene el equipo interdisciplinario con el informe, citamos al titular. Bueno, muy prepotente, entonces le digo, ¿quién firmó el consentimiento informado? Y no sabía que era el consentimiento informado. Entonces le digo, miren, todo aquel que ingresa a una institución, si es voluntario, tiene derecho, porque lo dice la ley y lo dice el Código Civil, de firmar el consentimiento de querer permanecer en la institución. Y bueno, empezó a buscar, y me dice, ¿qué es lo que pretende, doctora, de dejarme sin cliente? Sin clientes. No es sin cliente, no señor, le digo, no es un cliente, es una señora, un sujeto de derecho, una señora que se llama tal y tal, que está contra su voluntad y esto es un delito y usted es cómplice de este delito. Porque la señora está ubicada en tiempo y espacio. No, porque la abuela, Bueno, nos comunicamos con la nieta, sugiero qué es lo que tiene que hacer. El titular le iba a permitir a la nieta llevarla al médico a la nieta, la nieta le iba a permitir, el titular iba a permitir a la nieta llevarla a la abuela al médico. Entonces yo digo que le pida al médico que la trata siempre, que ella, que le pregunte primero si quiere ir a vivir a Bariloche con la nieta. Entonces cuando van le dice, abuela, yo quiero que vivas conmigo. Ella dice, ¿en serio querés que vaya a vivir? Yo voy a hacer un sordo. No. Quiero que vengas a vivir conmigo. Entonces hablan con el médico, que lo atiende siempre, y le hace un informe de que ella puede decidir dónde y con quién vivir. Bueno, lloraban las dos cuando salieron, llegan al geriátrico, el titular llama a la hija y le dice lo que pasa, hay una doctora que se metió acá, yo me quedo. Logramos que viajara a Bariloche en avión. Me mandó una foto donde está tomando su rico chocolate caliente y hace poco también me mandaron una foto, así que recobró calidad de vida. Sí. Va a un centro, tiene amigas, sale. Si estaba ahí se moría. Y hay muchos casos más.
Sí, y teniendo en cuenta, a ver, no todos los establecimientos privados son iguales, ¿no? Hay algunos que obviamente permiten esto de que puedan salir, de que puedan tener una vida social normal, porque obviamente se toma el respeto de que es, digamos, un nuevo hogar en el donde van a pasar sus años de vida, ¿no? A Claro. veces es una situación que se institucionaliza por alguna cuestión particular o necesita algún cuidado específico. Claro. O por decisión propia, porque hay gente que no quiere estar sola y que considera que en ese lugar va a poder sociabilizar y tener amistades y tener otro Claro. tipo de vida. Pero en este caso particular, me viene a colación porque Anabela dice la fuerza que tiene Amalia, y la verdad que sí, porque fue la primera que vino y se plantó y dijo, hay que sacarla de ese lugar. Y ahí fuimos a sacarla. Pero hemos sacado muchos, hemos Sí. sacado muchos. Así que bueno, pero después me hice amiga de varios titulares, Así que bueno, De los lugares de Sí. residencia. Ajá. sí, después comprendieron. Hay una titular, una tal Mónica también, que hemos visto un caso tremendo de violencia. Entonces le dije que ella se tenía que capacitar, porque la ley, yo creo que la ley hay que reformarla, porque la ley 5670 dice que se tienen que capacitar los profesionales, los asistentes, pero no los titulares. Los titulares se tienen que capacitar. Uno que haga un geriátrico tiene que conocer de viejos y saber cuáles son los derechos de los viejos. Entonces, no tomarlo como un negocio. La residencia, para mí, tiene que ser un lugar donde una persona necesita las 24 horas de atención, con previo consentimiento, si no es por el dispositivo de apoyo, por ella misma que puedo dar. Y si no, porque estoy harta de estar sola, no quiero tener un tercero en mi casa, porque no se ha podido enamorar, no hizo pareja, porque ojo, el amor no tiene edad, se puede casar a cualquier edad. También discriminan los hijos y nietos, mi abuela tiene novio, no, tiene derecho. La erótica no tiene edad. Entonces, yo creo que para eso está, pero una residencia tiene que ser para que la persona tenga calidad de vida, es decir, pueda tener la posibilidad de accesibilidad a la tecnología, no, digamos, a las 8 de la noche se está haciendo, porque tienen que tener creación, poder ir a un cine, tener amigos, que no haya control en las llamadas. En las residencias de larga estadía no hay cama de 2 plazas. Si un adulto mayor, la pareja de adulto mayor ingresa, lo separa. O le ponen las camitas de una plaza. No hay privacidad. Hay muchas cosas ahí. Hay que armar una residencia para el futuro, donde realmente la persona pueda tomar como suyo ese hogar. Porque hoy en día es todo pago y los costos. No todas las obras sociales cubren. PAMI no lo cubre. PAMI te cobra. Y una buena residencia, como la que está en la calle Bustamante, de Señor Homes, 180.000 pesos. ¿Quién tiene 180.000 con esta jubilación que tienen las personas, la mayoría de las personas mayores? Una locura. Impensable poder pagarlo. De Dorvador Sí. también. Sí. Nadie. Entonces, tenemos que pensar accesibilidad también en una muy buena residencia que tenga, digamos, todo lo que la persona mayor tenía fuera de su casa. Y cuando ingresa, que no se corten las redes que tienen. Porque muchas veces en las residencias los titulares dicen, durante la semana no tienen que venir los familiares para quedarse. No, es el momento que más necesita de la presencia de los familiares. Y las fiestas. También los que abandonan son los familiares, los hijos. En las fiestas muchos mayores se quedan en la residencia, 8 de la noche ya están durmiendo. Entonces el hijo que abandona a su padre en la residencia el día de mañana, estas conductas se copian, esos modelos se copian, sus hijos van a hacer lo mismo. Una oportunidad, una señora en una linda residencia, a pocas semanas de Navidad, le pregunto si se iba a ir de vacaciones, cuántos hijos tiene, uno médico y el otro abogado,
Y me dice, no, yo me quedo acá para las fiestas, porque mis hijos trabajan tanto que se van afuera. Los fines de semana se van al country, pero a ella no la llevan. Y después en las vacaciones se van afuera, a Punta del Este, pero ella no la lleva. Entonces también hay que cambiar. Amalia, a veces, yo tengo una postura media dura con eso y Laura se va a reír. A veces los padres también cosechamos lo que sembramos. No porque lleguen adultos mayores son buenas personas. Hay casos, hay casos. Por eso, no es condición, yo siempre digo, depende también cómo uno fue como padre, lo que va a recibir como de sus hijos, porque Sí. también en esto hay una persona que trabajaba con nosotros que coordinaba un programa que se llamaba Empleo con Apoyo, que hablaba de las personas con discapacidad, y ella siempre hacía el mismo chiste, decía, no todas las personas que tienen síndrome de Down son buenos, no imaginen que siempre son buenos, correctos, amigables, y esto pasa un poco con los adultos mayores, no todos los adultos mayores son buenas personas, o lo fueron a lo largo de su vida, y a veces reciben, yo siempre digo, no me la imagino a mi mamá en un geriátrico y que ninguno de nosotros la vaya a ver, menos me lo imagino a Esteban que no vaya a ver a su mamá, menos a Laura que no vaya a ver a su papá, supongamos. Hablando de personas que conocemos. Pero, por ejemplo, en mi caso, se hubiera muerto mi abuelo tranquilamente en un geriátrico que nunca lo hubiéramos ido a ver. Entonces, claramente, hay una cuestión ahí que también yo la escucho mucho en ustedes como profesionales, que ser viejo no es sinónimo tampoco de ser buena persona. O sea, así como no hay que estereotiparlos en la negativa todo el tiempo, no. Como cualquier otra persona. Exactamente. A veces los hijos abandonan porque los padres abandonaron primero. Porque hay una historia de vida, sí. Me ha tocado casos, cuando estaba profesora, un señor adulto mayor estaba en un geriátrico y iba al programa a plantear que su hijo viajaba mucho, que no lo iba a visitar, que lo único que hacía era pagar, pero no lo veía. Bueno, cuando citamos al hijo, dice, mi papá y mi mamá, diplomáticos, viajaban mucho, pero yo estaba en un colegio pupilo. Así que yo no he tenido el cariño de ellos. Y ahora mi papá pretende que yo lo quiera. Y el amor no se compra. Así que bueno, cosechará su siembra. Hoy justamente hablaba con una señora, que por eso hace unos jueves que no está, porque hace más o menos 3 semanas la fue a visitar su nieta, y la señora está separada, de hecho, y vive en la planta baja el marido, en la planta alta vive ella. Y cuando la nieta bajó, esto estoy hablando hace 2 semanas, cuando la nieta bajó, sube llorando porque el abuelo le había metido el pene en la boca de la nena. Estamos hablando de una nena de 7 años. Me llamó a mí para que la ayude a buscar ayuda psicológica, contención, bueno, todo lo necesario en ese momento, saber cómo hacer los trámites, dónde ir, dónde llamar. Y hoy me llamó llorando la misma señora, porque yo ese mismo día, Esteban tiene una amiga que es psicóloga, que trabaja con el tema de grooming, y ella misma la llamó a las 11:30 de la noche a la señora para contenerla. Creo que me olvidé contarte, Esteban, pero es amiga de Esteban. Y la llamó a las 11 de la noche para contenerla, y estuvieron trabajando en, digamos, en sacar a este adulto mayor de la casa, para que puedan tener los demás una vida normal. Y hoy me llamó llorando la señora porque la familia de él le está haciendo la denuncia por abandono de personas porque él no tiene dónde ir a vivir. No. Claro. No, están equivocados. Vos entendés que, claro. Pero se hizo la denuncia de este lugar. Claramente los hijos y los nietos no lo van a ir a visitar. Pero hizo la denuncia ella. Sí, hicieron todo. Pero por eso te digo, también, si esa persona queda en la calle, porque hoy la señora lloraba y me decía, le van a amputar 2 dedos del pie hoy justo. Y porque el señor tiene diabetes. Y todo el mundo la putea a ella por la situación que sucedió, ¿no? La llaman, la amenazan. Entonces lo que yo digo es, claro, uno lo ve de afuera y escucha, pobre, le amputaron los 2 dedos, no tiene dónde vivir, no sé qué, los hijos lo dejan solo, ¿cómo lo van a dejar solo? Entonces cuando uno escucha una campana sola, a veces es difícil tener una opinión objetiva porque en realidad estás escuchando una sola campana y no estás escuchando a una niña totalmente traumatizada y su familia por lo sucedido.
Además, como la señora se animó a hacer la denuncia, un montón de sobrinas, digamos, un poco más grandes, de 30 y pico, de 40, la llamaron a la señora y le dijeron, no nos animamos nunca a contarte, pero a nosotros nos hizo lo mismo. Entonces, como también todo esto es un tema, porque es un tema que vos sabés muy bien que se trata en las residencias geriátricas también de la ciudad, el tema de los adultos mayores que son abusadores. También le pasa, y esto lo habrán escuchado 200 veces, con las cuidadoras Sí. que son manoseadas por los adultos mayores, que tienen que estar defendiéndose, que tienen que estar poniendo límites. Por eso digo, como de abogada del diablo, ¿no? También está bueno pensar que a veces los hijos no abandonan primero. A veces fueron abandonados, maltratados, porque esa persona que vos contabas tuvo un destrato, ¿no? Tuvo un abandono de sus padres por eternos viajes. Pero también hubo padres abusadores, también hubo padres golpeadores, también hubo padres... Pero este hijo cumplió sus deberes de asistencia. Una sí, cosa yo dice, pensaba estoy bastante cumpliendo que con los tuvo deberes de lugar, ¿no? asistencia. Claro. Claro. Otra cosa dice que él me obliga a quererlo, porque él nunca estuvo presente. Dice, ni siquiera cuando me recibí estuvo presente, ni cuando me casé, porque él tenía un viaje que tenía que ir al exterior. Ahora, hay muchos casos. Yo te voy a contar un caso. Esto pasó hace bastante tiempo, Laura. Vamos a una residencia, porque las trabajadoras se quejaban, y la justicia trasladó a uno que estaba cumpliendo una condena por abuso a una residencia porque era un adulto mayor. Claro. Hicimos un escrito, justificamos que la residencia no es un sistema carcelario donde esta persona pueda estar para cumplir la condena. Que el sistema carcelario tenga un lugar para que puedan vivir estas personas adultas mayores que han cometido delitos, pero no en una residencia donde la familia estaban con un temor. Obviamente. Sí, al cabo de un tiempo, sí, la justicia lo trasladó a otro lugar, digamos, dentro de lo que es la penitenciaría. Hemos tenido dos casos, ahora que me acuerdo. Bueno, uno por la calle Jujuy al 500 y otro por Barco Primo. Cuando con Laura trabajábamos en el Ministerio de Educación, en la oficina de lo que era la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación de Ciudad, nos llegaban muchos casos donde la justicia nos obligaba a que vayan personas que estaban haciendo su probation por chocar a alguien alcoholizado, por violencia de género, en ese momento, a dar charlas en escuelas con chicos. Y la justicia nos obligaba como ministerio, y además nuestro ministro no estaba para nada de acuerdo, así que teníamos que hacer el descargo de por qué no los queríamos en una escuela, cuestión lógica, a una persona que fue golpeadora, que chocó a una persona estando ebria, que estaba haciendo un tratamiento por adicciones, y un montón de cuestiones que a veces, es lo que vos decís, la justicia también tiene que cambiar esas cuestiones, porque una probation no puede ser mandar a una persona de la nada a dar charlas para la cual no está formado a una escuela. Eso no hace a la calidad educacional. No, para nada. Ahí hace falta capacitar también estas cuestiones. No, la verdad que es de terror hacer eso. Sí, pero sabés que era una costumbre. Después, como mandamos tantas negativas en ese primer año de gestión, creo que no mandaron más a nadie, porque era todo el tiempo estar escribiendo negativas. Pero la verdad es que era una costumbre, así como es terrorífico pensar en una persona que por ser solo adulto mayor esté con personas, además, las residencias de la ciudad, no sé si todos lo saben, pero son lugares abiertos donde pueden salir, no están encerrados, pueden salir, pueden caminar, y en realidad el contacto con una persona que debería estar en otro tipo de institución debe ser terrible, así como pensar a alguien en una probation estando en una escuela, ¿no? Con chicos. Es una cuestión... Sí. compleja. Es una cuestión, es muy compleja y mucho por trabajar, mucho por abordar. Igual, Amalia, viste que los adultos mayores también tienen un tema que cuando están enfermos es como que se ponen un poco malos o violentos en general. Es una... A veces el deterioro cognitivo, a medida que van cumpliendo años, se va deteriorando cognitivamente y se van haciendo frágiles también
digamos, en forma integral, y se van haciendo dependientes. Y ahí, madre mía, ahí viene el tema del cuidador informal que llega un momento que te satura tanto y provocas también ese maltrato. O el trabajador formal, el que está capacitado, se satura tanto, porque no es fácil atender una persona cuando hay un deterioro cognitivo. No, es terrible. Estás dependiendo completamente. Hay otros que son independientes, sí, Ferchu. Sí, Ferchu. Tiene silenciado el micrófono. No, el tema es, hay un momento donde me pasó con mi mamá y mi papá, y creo que lo noto también en mucha gente grande. Hay un primer momento donde ellos no se aceptan ese deterioro físico que empiezan a tener. Y es donde parece que se vuelven malos por eso esos primeros tiempos. Parece que fueran hasta más agresivos. Hay agresivos, es verdad. Puede haber gente más agresiva. Pero yo noté como que ese primer tiempo de gente que ha sido muy activa, empezar a ver que no puede hacer determinadas cosas, que tiene que estar sondeada, como mi papá. Mi papá fue una persona que no se bancó la sonda, no podía, no la tenía que usar. Entonces, Claro. ofreció una resistencia. Y después fue lúcido, pero fue ese primer momento hasta que aceptó que no podía. Pero estaba bajo tratamiento, porque cuando empiezan con esa cuestión, por ejemplo, hay personas que no aceptan jubilarse. Entonces entran en deterioro, en una depresión total, o el que queda viuda, a la mujer no tanto, pero el hombre viudo tiende a deprimirse. La mujer también, Claro. ante el tema de la jubilación, que no está preparada para esa nueva vida, entonces viene la cuestión mental, es decir, tiene que estar en un tratamiento psicológico para ayudar en la etapa de la vida que le tocó. Claro, papá no tenía en ese momento porque no aceptaba un psicólogo, no aceptaba nada. Y bueno, con mi hermana... No estoy loco. No estoy loco, no me pasa nada. Claro. Bueno, nos ayudamos con una persona que nos ayudaba a cuidarlo. Mi hermana y yo tratando de reemplazar, porque también había quedado viudo, cosa que, como vos decís, Amalia, fue un golpe grueso para él. Sí, y ahí empezó a deteriorarse él físicamente. Pero esa cosa, como ese primer no puedo, fue lo que lo volvió un poco agresivo en un momento. Claro. Después, un viejito sabio, por suerte. Bueno, me alegro. Ayuda mucho, la contención ayuda muchísimo. Sí. Muchísimo. Hay gente, hemos tenido un caso, hace muchísimo tiempo en Proteger, de una señora que era maltratada y vivía en un hotel. Vino a buscar ayuda, logramos ubicarla en una residencia, la mandamos a que haga algún taller, que se capacite, y al cabo de 4 meses vino con un regalo, sacamos su jubilación mayor de 70 años. Y ya era otra persona. Se había cortado el cabello, se había teñido, y estaba contenta con los talleres, se dedicaba a hacer tortas, así que periódicamente comíamos tortas. Muy bueno. La verdad que con Proteger he tenido tanta satisfacción, así también con su pan, ¿no? Unas veces me daba muchísima bronca porque el tema de la justicia, el tiempo de los adultos mayores es contrarreloj. Si yo presento una protección de personas, yo quiero que no haya demora en cuanto a la resolución del juez. Entonces también hay que cambiar los códigos de procedimiento. Un adulto mayor no tiene tiempo de espera. Entonces, cuando sale la protección de personas, no sabe el tiempo murió. Lo mismo pasa con los reajustes de haberes, que tiene que llegar a la corte. Me sacaste la palabra de la boca, justamente me sacaste la palabra de la boca. Ese es un maltrato institucional tremendo, tremendo. Después de un juicio de años, ¿no es cierto? ¿Quiénes terminan disfrutando la jubilación de los viejos? Los nietos. Los herederos, porque hay que hacer nietos, pero es una barbaridad. Hay que hacer una sucesión. Entonces, ¿por qué se hace el reajuste?
porque el que maltrata de origen es el Estado, porque el Estado liquida mal. Entonces hay que hacer un reajuste, el viejo no tiene, digamos, razón, pasa a la Cámara y así hasta llegar a última instancia a la Corte. Esa cadena es una cadena de maltrato institucional tremendo. Entonces, cuando la Corte falló después de 10, 15 años, el viejo se murió. Entonces hay que hacer la sucesión. Sí, o a lo mejor el reajuste que sí le dieron no es el indicado y hay que volver a hacer otra nueva, digamos, nuevo proceso. Claro, y así nunca llegan a tener lo que realmente le corresponde. Pero olvídate, Laura, en el caso de mi abuela fue maestra, directora, rectora, y llegó a ser supervisora, bueno, allá en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Y cuando empezó con los trámites de jubilación, obviamente le salió la jubilación, le pagaban 2,50 pesos, sí. Intervine, por suerte después de casi 8 años le dieron lo que le correspondía, pero a ver, fue interminable, y creo que si no intervenía tampoco se lo daban. Claro, la justicia dice, agote la instancia administrativa, es decir, otra pérdida de tiempo. Entonces, si hacemos la vía administrativa, pues que le dé lo que corresponde, no ir a la instancia judicial. A nosotros nos beneficia porque trabajamos de esto, ¿no? Tenemos que cobrar los honorarios y qué sé yo. Pero a mí me parece tan injusto el sistema. Tenemos un sistema perverso. Entonces hay que cambiar toda esa cuestión. Yo una vez, no sé, me indigna hablar de la dignidad de las personas mayores cuando yo veo que la realidad es otra cosa. No hay dignidad, no tienen dignidad. No son tratados como sujetos de derecho, no son tratados como personas. Bueno, se les miente mucho. Para los docentes, todo lo que tiene que ver con la jubilación, y esto Esteban lo sabe mejor que nadie, todo es sobre la suma en blanco, como le decimos nosotros. En realidad todos los cálculos son sobre suma en blanco, entonces tanto el aguinaldo, la jubilación, todos son montos injustos, porque en realidad si les quitas todas las sumas no remunerativas, no bonificables, sino remunerativas, son 3 monedas. No sé, Esteban, sí, vi que te desmuteaste, querías comentar. Sí, es verdad. El sueldo básico docente hoy en ciudad es 19.980 pesos. Entonces se generan esas contradicciones. Lo que pasa es que pensaba lo que decía Amalia en cuanto a la cantidad de normativas que hay a nivel intercontinental, lo panamericano que decía, a nivel internacional como derechos humanos, y como el mismo Estado, lo dijo recién, es el primero en vulnerar esos derechos. Cuando debería ser quizás quien no solamente los ponga en práctica, sino que los garantice y los perpetúe, incluso ampliándolos para aquellos que correspondan. En el caso de mi familia también está el caso Badaro como juicio pendiente y se va a perder. Ya lo perdió mi abuelo, lo perdió mi abuela y está en manos de mi mamá ahora, también con 72 años y no hay miras de que esa retroactividad se dé. Entonces también uno se descree y me preocupaba o pensaba en esto de los derechos que hablaban como hay muchas necesidades, ¿no? En otras charlas hemos hablado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los derechos de las mujeres, en este caso de los derechos de los adultos mayores, y cómo no se puede todavía articular o hacer algo para que efectivamente los puedan cumplir, ¿no? Sí, la verdad es así, prácticamente todos vamos a llegar a ser personas mayores, lo mismo que los legisladores, quien preside la República, pero nadie se ocupa de legislar para que las personas podamos tener el día de mañana una mejor calidad de vida. Y hablar, digamos, con propiedad de decir, sí, tenemos dignidad, no hay dignidad. Que aparte no hay libertad, porque el poder tener la libertad, está muy mal la conexión, es inestable, me dice.
De repente me quedo congelada. ¿Me escuchan? Si no hace una cosa, Ama, apagá la cámara y tal vez ahí tenés un Ahora, poquito ahora. más de calidad. Bueno, Escucharte estaba escuchamos diciendo. bien. Ah, bueno, ahora. Sí, sí. No, me salió que estaba mal la conexión. No, decía de que a mí me da mucha bronca, ¿no? Esta cuestión de que hablamos muchísimo de teoría, pero en la práctica la realidad es diferente, es distinto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay muchos gerontólogos. Yo tengo la suerte de tener trabajo de campo y conozco bien de cerca la realidad. Hay muchos que son teóricos y yo muchas veces les planteo, le digo, ¿qué se puede hacer? Porque en realidad a mí me indigna hablar de dignidad cuando la realidad me muestra que no son dignos. También tengo bronca con la cuestión de quienes tienen que defender los derechos de las personas que trabajan. No hablemos de aumento de sueldo, porque si un gremio consigue aumento de sueldo es a cuentagotas, en cuotitas, y al final después, cuando cobras la última cuotita, ya no te alcanza para nada. Y esto yo no lo llamo negrero, ilegales, porque negro es una cosa. Es decir, pagarte sin el aporte para el día de mañana es ilegal. Es una cuestión ilegal. Entonces, el mismo Estado está cometiendo delitos. Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia de todo esto y decirles a los señores sindicalistas que realmente sean más coherentes en cuanto a la defensa de los derechos de las personas. Porque el día de mañana, cuando uno cobra la jubilación, vamos a estar siempre igual. Tal cual. Yo lo que te quería preguntar, Amalia, porque me quedan muchas dudas, ¿no? En esto, y uno se va siempre pensando. Porque Es bueno que legislación, tengas dudas. por un lado, planteas como que falta la legislación, pero por otro lado, aparentemente existe la legislación. El tema es cómo se cumple. Porque si yo tengo a dónde ir a denunciar la violencia contra un adulto mayor, pero después las instancias que intervienen no actúan, o actúan tarde, o actúan a desidia, entonces estoy perdido. Por eso en muchos casos, como casos de grooming, de violencia de género, de niños, niñas y adolescentes, está la cifra negra de gente que no denuncia. Y uno termina Claro. naturalizando las diferentes violaciones o vulneraciones de derechos, y es lo que tenemos que negarnos a naturalizar estas situaciones. Pero tampoco, veo, o sea, yo como docente lo que puedo plantear es esto de una concientización y educación y promocionar estos cuidados. Pero puedo hasta ahí. Digo, Claro. no siento que pueda... Sí, sí. Es los procedimientos los que fallan. Esta, la Convención Interamericana, si bien son enunciados, son, digamos, Sí, expresiones de trae, deseo. claro, pero es el Estado el que tiene que trabajar, el Congreso tiene que trabajar. Entonces, y también los códigos de fondo modificarlos, porque en los códigos de procedimiento, que es el que marca cómo se inicia la demanda, cómo se contesta la demanda, cuánto tiempo tiene para presentar las pruebas, cuánto tiempo tiene el juez para, digamos, dictaminar. Para el adulto mayor no está contemplado en los códigos de procedimiento. Entonces eso tiene que cambiar también. Entonces el país está envejecido, el mundo está envejecido. Entonces si no adaptamos las normativas, vamos mal. Por eso es que pasan estos 15, 20 años para cobrar el retroactivo. O cuando uno presenta una protección de personas, a mí por suerte me ha tocado la vez pasada, junto con otra colega, de hacer una determinación de capacidad. Ahora no se llama inhabilitar ni discapacitarlo. Determinación de capacidad. Hicimos me escuchan, ¿no? Hicimos una presentación de un equipo interdisciplinario que atendía a esta persona mayor y haciendo mención de la convención. Es increíble cómo la jueza inmediatamente resolvió que se determine quién va a ser el dispositivo de apoyo y con un equipo interdisciplinario de este tribunal ir a visitar la adulta mayor. Si nosotros hemos facilitado el abogado,
ha facilitado un procedimiento que no está en los códigos de procedimiento a la justicia para que sigan adelante con este tema. Una vez depende también de que el abogado sea bastante, digamos, a ver dónde se puede agarrar con las normativas internacionales porque me lo permite el Código Civil. Así que bueno. ¿Qué decir? Sí. Pensé que alguien había hablado. La verdad que está interesante que... No, es un tema súper interesante. Sí, alguien escucha. Sí, te escuchamos. Sí, se te escucha bien. Se te escucha bien. Se te ve lento en la imagen, pero se te escucha perfecto. No, que sí, porque dice que es inestable. Sí, no, igual hoy todo funcionó como raro. En mi casa se cortó como 10 veces internet. En todos creo. Entre los que no tienen luz, los que no tienen internet, siempre digo lo mismo los jueves. Tenemos la mitad de los mensajes de los que no tienen luz, la mitad de los que no tienen internet, y nunca me ha pasado un jueves de no tener mensaje, de no tengo o luz o internet de alguna persona. Es gracioso porque a veces mientras que ustedes conversan yo voy mirando los mensajes en el celular y esa inestabilidad es complicada. Es un tema súper interesante, Amalia, para hablar, para seguir conversándolo, obviamente, en otras jornadas más, porque así como se logró avanzar un montón en el empoderamiento de las mujeres, aunque falta mucho recorrido, se logró avanzar un montón a fuerza de patalear, creo que también a fuerza de patalear hay que trabajar mucho el tema de los adultos mayores, y de nuestro propio, además como muy bien decías vos, de nuestro propio futuro, porque si nosotros no reclamamos sobre nuestros derechos hoy, para cuando seamos mayores, probablemente tengamos los mismos problemas que tienen hoy los adultos mayores que conocemos, con los cuales convivimos. Sí, así que te vamos a seguir invitando a que bueno, sí. nosotros. Hay mucho por hablar. Muchísimo, así que te vamos a volver a invitar para que preparemos más todos juntos. Laura dentro del equipo es quien aporta siempre esta temática a la discusión, a los cartelitos, a lo que subimos, a lo que armamos, por la importancia va a ir conmigo a la Comisión de Derechos de Adultos Mayores. Muy bien. Nosotros, exactamente. Si no hay más preguntas, vamos a pasar los avisos parroquiales. Mirtita. ¿Qué? Mirta está callada. Mirta está callada, pero nos acompaña siempre. Siempre. No sé, Laura, si querés decir unas palabras antes que yo pase los avisos parroquiales. No, en definitiva solamente quiero agradecerle a Amalia, la verdad que ha sido un placer. Obviamente que vas a estar invitada nuevamente. Y sí, como bien dice Ros, soy una de las que trae esta temática y esta problemática, de la cual la verdad que Amalia también es muy generosa porque ella tiene muchos años de experiencia y realmente abre sus conocimientos y los comparte totalmente para también tomar conciencia de estas situaciones, porque la verdad que todos vamos a ser personas mayores y tenemos que ser conscientes de eso también. Así que bueno, nada, con esto solamente es agradecer que estén ahí y que se sumen a esto, que realmente nos compete a todos. Sí. Esteban, ¿querés decir algo? ¿Querés decir algo antes de cerrar? Lo que pasa es que es bueno compartir saberes. Decía que es bueno compartir saberes, no hay que guardarlos. Agradecerle a Amalia la presencia, a todos los que están, y la verdad es un tema súper interesante, me parece que hay que difundirlo más y poder trabajar algún tipo de proyecto en conjunto, como decía Rosana, que nos permita también ser activos y no espectadores pasivos. Digo, más allá de este esfuerzo que uno puede hacer individualmente de socializar o de hacer algo, digo, ir de a poquito viendo qué se puede proponer como política pública, como nosotros como fundación, como institución, agrupación de voluntades que quieren hacer un cambio, digo, ver cómo lo podemos implementar y está bueno pensarlo entre todos. Así que muchísimas gracias por los aportes, por compartir la experiencia. Bueno, muchísimas gracias Rosana, gracias Laura, y un gusto Anabela, gracias Mirta, gracias Majo, Jorge, ¿quién más está? Ferchu, Marisa, Sol, Flavia y Silvi. Antes de que nos desconectemos. Flavia. Sí.
Antes de que nos desconectemos, les cuento que la semana que viene vamos a estar hablando sobre un tema muy complicado, que es el tema de los dispositivos para el trabajo sobre violencia de género y abuso sexual en los pueblos originarios. Lo va a estar contando Rosana Schork, nunca me va a salir el apellido, Schork, que es misionera, como su foto la van a ver, lo indica para el flyer, y ella trabaja no solo en el Ministerio de Desarrollo Social en estos dispositivos, sino también con una otra organización, también es voluntaria de la Fundación, se ha sumado en estos días, igual que Majo, y nos va a contar un trabajo que ella un poco adelantó en otra jornada, que es esto de cuando me conviene uso una ley, la ley de los blancos, como dice ella, cuando me conviene uso la tradición y las costumbres de mi lugar, de mi origen, digamos. Así que es un tema súper interesante porque va a dar mucho debate y mucho que hablar. Eso lo veremos el jueves que viene, que es el 8, si no me falla la memoria, ¿no? El 8. El 15 de octubre va a estar Mariano Nardowski hablando con nosotros sobre todos los temas de actualidad y participación. Interesante el tema. ¿Qué? Medio se escucha medio mal. Sí, no, que era muy interesante el tema, sí. dijo. Es muy controversial también, es fuerte, ¿no? Escucharlo porque hablamos de abuso infantil, hablamos de violencia de género, hablamos de cosas como fuertes. Y les contamos que a partir de la semana del 12 de octubre vamos a tener un espacio en una radio, que después les vamos a pasar a todos para que nos puedan escuchar. Vamos a tener un espacio en una radio los días martes y jueves para poder contar las cosas que hacemos, para anticipar lo que se viene en las mateadas, hacer balances de lo que ya pasó en las mateadas y de las actividades que estamos haciendo, que vamos a hacer. Y la idea siempre es estar al tanto de la actualidad y que cuando pase algo que tenga que ver con adultos mayores, Laura nos pueda desde la radio acompañar, cuando tenga que ver con temas de todo lo que trabaja Esteban, puede ser Esteban quien lo pueda trabajar, así que les vamos a ir contando para que nos acompañen en este proyecto que también es nuevo, nuevito, estrenado hace media hora, pero ahí lo vamos a publicar en las redes para que todos nos puedan acompañar. Les agradecemos como todos los jueves, nosotros es un placer que ustedes estén del otro lado, porque cada día aprendemos algo nuevo. Y como decía Amalia, que decía, bueno, dijo la palabra que la gente se tiene que capacitar muchas veces, nosotros somos conscientes de eso y por eso siempre los invitamos a ustedes para aprender siempre un poquito más. Siempre se puede aprender un poquito más. Y no alcanza la vida Siempre para aprender. se está aprendiendo. Sí. No. Toda la vida hay que estar capacitando. Así que para nosotros... Bueno, es muy interesante todo y gracias. Y nos vemos a disposición de todos. Esperemos puedas estar el jueves que viene con nosotros. Y Anabela, siempre me da mucha alegría verte. Gracias a todos. Un beso grande. Sí. Gracias. Gracias a todos. Gracias.